Buenos días, soy hija de la Casa de Oración y Restauración Kainos. Mi nombre es Yerelin Cid y hoy vengo con una prédica que se llama El amor de papá. Esto, bueno, estas palabras, esta prédica, no sé si muchos saben, pero yo me enteré hace poco que iba a predicar. Yo no había visto el calendario y cuando yo lo vi, eso fue hasta grabado. Y en esos días yo me preguntaba, ¿qué yo voy a decir? ¿De qué yo voy a hablar? Pero anteriormente el Señor me venía inquietando con la historia de José y nunca me detuve a leerla. Unos días después de yo enterarme, yo estaba en el trabajo y yo estaba viendo, no recuerdo si fue TikTok o Instagram, y me apareció un fragmento de la Biblia que no era exactamente la historia de José, pero estaba en Génesis. Y yo, o sea, me inquietó demasiado, yo hasta lo guardé. Como yo estaba en el trabajo, yo dije, no, yo lo voy a leer después, pero no pude. Y lo busqué. Y cuando yo lo leí, yo no pude parar de leer hasta llegar a la historia de José. Y fue muy impresionante porque yo me pasé el día entero en el trabajo leyendo y no me llegó nada. O sea, yo solamente estaba leyendo. No me llegó ningún trabajo, o sea, nada. Fue como ese momento de intimidad ese día. Y luego fui releyendo y leyendo y iba recibiendo. Y el Señor me llevaba algunos momentos en los que Él me decía y me repetía amor. Ya se imaginarán lo nerviosa que estoy y lo nerviosa que estaba. Y yo decía, no, es que yo le escribí a la pastora. Y otra vez él me repetía amor. Y todavía el jueves yo estaba un poco indecisa. Y yo le iba a escribir a la pastora y la pastora se adelantó y me escribió, ¿no me has mandado tu predica? Y yo, ¿cómo? Y volví otra vez. Yo dije, no, es que a pesar del miedo y lo nerviosa que estoy, yo debo de pararme ahí. Y bueno, empezamos con Génesis 12 en versión NTV, donde el Señor le pide a Abraham y le dice, deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Cuando papá te llama y te dice, ya es hora, puede venir lo que tú crees que ya te acabó y no es así. Es que esto me recordaba y me llevó a entender a que la palabra de papá no tiene variación. Lo que él dice, eso será. En el tiempo perfecto, eso va a pasar. Y los planes de Dios y lo que Dios tiene para ti no es ni de chinchín ni a medias, es sí. O sea, no a intermedio. Y el Señor le pidió a Abraham que dejara todo atrás, todos sus bienes, su tierra, y caminara hacia la nueva vida y hacia todo el plan y todo lo que el Señor le tenía guardado a Abraham.
que caminara hacia la nueva tierra, hacia la nueva vida que apartó para él. Y el Señor probablemente nos esté diciendo a nosotros, abre el regalo que Dios tiene para ti. Ven conmigo, deja todo atrás y mira lo nuevo que yo te ofrezco. Lo nuevo que yo tengo guardado para ti. Abre tus ojos para que puedas ver y camina conmigo. Y ve a donde yo te llame. Permítete nacer otra vez, pero esta vez en Jesús. En 1 Corintios 1, del 28 al 31, en versión NTV, dice que Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. El Padre no nos da batallas en las que Él no estará presente. Muchas veces en ese torbellino Dios está mirándote y probándote. Muchas veces en el silencio es donde más Él nos está hablando, pero nuestra atención está centrada en lo que nos está pasando y no ni el para qué ni el por qué, ni en el aprender. Papá sí está. Y Él no nos da problemas sin soluciones. Y la solución está ahí y es Él. Él. Salmos 55, 22, en versión NTV. Dice, entrégale tus cargas al Señor y Él cuidará de ti. No permitirá que los justos tropiecen y caigan. Él con todo el amor del mundo te dice, pon tus cargas en mí, sobre mí, que yo me encargo. Solo te pido que confíes en mí y tengas fe. En un momento de mi vida, yo estaba cargando con cosas que no me correspondían. Y mi tía, ella me escribió un mensaje ese día y me impactó mucho porque yo dije, ¿cómo ella sabe? Y ella me puso, no cargues mochila ajena. Y yo pienso hoy, no, yo tenía 10 años. Y yo pienso hoy es lo que ella me estaba diciendo, entrégale esa mochila al Señor y deja de cargar con todo eso. En en Efesios 4:30, NTV, dice, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en la que viven. Recuerden que Él nos identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. No hay mayor consuelo que el de Él. A nuestros padres les duele cuando nosotros tenemos un problema. A nuestros padres les duele cuando a nosotros nos pasa algo. Así mismo le duele a papá. Y ese dolor y esa angustia, Él te dice, dámela, no cargues con eso. Solo debes confiar en mí, porque lo que yo hago, nadie más puede hacerlo. Cuando nosotros le fallamos al Espíritu Santo, Él se entristece. Y eso, que lo que estamos perdiendo somos nosotros, no Él. Y por su amor tan inmesurable hacia cada uno de nosotros, y todo eso se resume en amor. Esa área de tu vida que aún tú no has podido desmenuzar, que tú dices, es que me duele, ve donde Él. Él tiene curitas que sanan heridas que a los ojos humanos no tienen cura. Donde todos ven muerte, Él ve vida y pone vida. En Deuteronomio 30, del 9 al 20, en versión NTV, dice, entonces el Señor tu Dios te prosperará en todo lo que hagas
El Señor te prospera donde parece que solo hay guerra, así como lo hizo con José. El Señor es como un taller, es como en un taller que tú entras con el Señor, porque el Señor necesita forjarte en esa área, porque esa va a ser el área donde tú vas a realzar, donde tú vas a ayudar a otros que están pasando por lo mismo. En todo lo que José hacía, era próspero, porque el Señor estaba con él, porque el amor que el Señor le daba a José, él repartía a los demás. El Señor te da la victoria donde tú ves que estás perdiendo. Cuando el Señor te acompaña, tú no necesitas más. Cuando Dios es quien te guía, no necesitas un mapa o una lámpara, porque Él es tu dirección y Él es tu lámpara. Puedes cerrar tus ojos y decirle, Señor, yo no sé cómo lo vas a hacer, pero yo sé que lo harás. En Génesis 39:20, versión NTV, dice, entonces agarró a José y lo metió en la cárcel, donde estaban los presos del rey. José quedó allí, pero el Señor estaba con José en la cárcel y le mostró su fiel amor. José quedó allí, perdón. El Señor tuvo tanto cuidado de José que en cada detalle de su proceso, en ese proceso necesario, el Señor estaba ahí con José. Y aunque pasemos por algunos procesos necesarios, no quiere decir que el Señor no está ahí. El Señor está ahí cuidándonos. Y tal vez esté en ese silencio donde Él te quiere mostrar algo y quiere que tú prestes atención allí para tú aprender. El Señor hizo que el José fuese el preferido del encargado de la cárcel. Poco después, el director puso a José a cargo de los demás presos y de todo lo que ocurría en la cárcel. El encargado no tenía de qué preocuparse porque José se ocupaba de todo. El Señor estaba con él y lo prosperaba en todo lo que hacía. José estaba encarcelado y en ningún momento se quedó estático, solamente llorando y lamentándose o cuestionando. José tenía paz porque sabía a quién tenía a su lado. José estaba en una cárcel física, pero su mente estaba libre en Jesús. Estaba en paz. José se mantuvo firme porque él sabía que cada cosa que papá Dios permite tiene un propósito. El encargado ya no tenía de qué preocuparse, decía, porque José se hacía cargo. Pero ustedes y yo sabemos que quien se hacía cargo de José y de todo en la cárcel era Jesús. Donde nosotros creemos que es nuestra batalla, donde los demás ven nuestro fin, es donde papá se glorifica. En tu cárcel mental, donde dices, ¿hasta cuándo, Dios mío? Hasta cuando estés lista para Él dejarse ver. Porque si Él te saca de ahí ahora, entonces te deshaces. Porque todavía el cimiento no está listo. Las raíces todavía no están tan firmes para que si viene una brisa fuerte se quede intacta. Porque muchas veces esa brisa que en un momento te tumbó, amenaza de volver, pero como tú ya aprendiste y tú sabes con quién estás y quién está contigo, esta vez no puede tumbarte. Ya tú te preparas y dices, no, papá ya me sacó de allí. Ya él dijo que me sanó, entonces ya yo estoy sana. En Génesis 41:8, versión NTV, dice, a la mañana siguiente el faraón estaba muy perturbado por los sueños. Entonces llamó a todos los magos y a los sabios de Egipto. Cuando el faraón les contó sus sueños, ninguno de ellos pudo decirle lo que significaban. Finalmente habló el jefe de los coperos del rey. Hoy he recordado mi falla, le dijo al faraón. Hace un tiempo, usted se enojó con el jefe de los panaderos y conmigo.
y nos encarceló en el palacio del capitán de la guardia. Una noche, el jefe de los panaderos y yo tuvimos cada uno un sueño, y cada sueño tenía su propio significado. Con nosotros, en la cárcel, había un joven hebreo que era esclavo del capitán de la guardia. Nosotros le contamos nuestros sueños y él nos explicó el significado de cada sueño. Y todo sucedió tal como él lo había predicho. Yo fui restituido a mi puesto de copero y el jefe de los panaderos fue ejecutado y atravesado con un poste. En Génesis 41, versión NTV, nos habla de, disculpe, en este fragmento nos habla de cuando el faraón tuvo un sueño inquietante y por medio de ello salió José de la cárcel. Cuando yo estaba leyendo esta parte, yo me pregunté en mi humanidad, ¿por qué el Señor usó al faraón si ellos creían en sus propios dioses? El Señor les reveló algo al faraón, pero el faraón no creía o sea, le rendía cultos a otros dioses. Y ahí el Señor me hizo entender que a veces Él usa a otra persona para cumplir su propósito en ti o en otra persona. Y no solo esta vez no lo hizo con otra persona, sino con la familia de José. A veces el Señor usa a quien menos esperas para moverte a otro lugar. José permaneció 13 años en la cárcel. Cuando José se entró en la cárcel, él era administrador y cuando salió, lo nombraron gobernador. Donde lo que José decía, ahí se hacía. Donde, aparte de Dios, quien estaba por encima de José, era el faraón sentado en su trono. Y yo me imagino que, bueno, yo pienso que en la humanidad de José, él en algún momento tal vez se sintió mal y quería salir de allí. Incluso hasta le dijo en ese tiempo a los coperos y al panadero que le contaran al rey para que él pudiera salir de allí. Pero ellos se olvidaron de él porque no era el momento. Y bueno, esa duda se le entregó al Señor y confió. En Génesis 40, 22, NTV dice, pero el faraón atravesó, perdón, ok, pero el faraón atravesó al jefe de los coperos con un poste, tal como José había predicho cuando le interpretó el sueño. Sin embargo, el jefe de los coperos del faraón se olvidó de José por completo y nunca más volvió a pensar en él. Esto era lo que le estaba diciendo. Dice que ni se acordaron de José, pero papá lo sacó en el momento perfecto, aunque para José tal vez pareció mucho tiempo, pero para lo que le esperaba a José, para lo que el Señor lo estaba preparando, era el tiempo perfecto. Y sí, el amor del Padre permitió y llevó a José a vivir esos momentos y situaciones. Y de la misma manera que el Señor amó a José, de esa misma manera, José le brindó ese amor a su familia y José fue el pilar de su familia en un tiempo de sequía. Muchas veces, él fue ese alimento de su familia. Asimismo, muchas veces nosotros somos el único alimento que tiene nuestra familia y nuestro alrededor. Hay veces en las que nos concentramos tanto en pedir y pedir que no podemos ver lo que el Señor nos va dando acorde, lo que el Señor ha ido restaurando, pero no lo percibimos porque no fue de la manera en la que nosotros imaginamos, que no fue tampoco de inmediato, porque todo lleva un proceso. El amor de Dios sana, el amor de Dios restaura y el amor de Dios perdona y reconstruye.
La historia de José, puedo resumirla en amor. Amor y cuidado en cada detalle. Como lo cuidó y cuidó a su familia. Como el amor fue por encima de todo sentimiento negativo que pudo ser generado por lo que hicieron sus hermanos a José. Eso fue reemplazado por amor. José los amó y lo perdonó. José entendió el propósito con su familia y los ayudó. Bueno, yo les voy a dar un breve testimonio del por qué la historia de José. Y en ese momento fue donde, después de muchos cuestionantes del por qué, yo pude entender. Bueno, cuando yo era niña, tal vez unos 5 años, yo muchas veces atenté contra mi vida. Y tal vez le parezca algo muy guau por una niña tan pequeña, pero así mismo yo imagino que hay muchas personas y es real. Y yo era muy apegada a mi papá y él y yo éramos inseparables. Era mi mejor amigo y todos los momentos que yo guardo con él son los que más atesoro. Pero la relación con mi mamá no era igual. Y así transcurrió muchos años. Y yo entré en un proceso de depresión y trastorno alimenticio, en el que yo me aislé completamente de todo el mundo, en el que tampoco papá, yo lo entré a este mundo. Y eso fue un proceso en el que yo incluso dudaba del Señor. Y yo comencé a dudar y dudar. Les recalco esto porque yo desde muy niña tenía una relación con el Señor, que el Señor era mi mejor amigo. Yo duraba horas hablando con Él, antes de dormirme, al despertarme. Y, y yo todo lo que yo quería, yo se lo pedía a Él. Y yo sentía que mágicamente aparecía y llegaba. Y esa relación con el Señor se vio rota en ese proceso, en el que yo tuve una transición. Bueno, yo me mudé de donde yo vivía, yo cambié de colegio, era otro ambiente completamente diferente, los amigos, eh, y ya yo no tenía mis amigos, ya yo no tenía ese ambiente, era algo diferente y, y todo evolucionó. Y a pesar de yo estar dudando del Señor, yo todas las noches llorando, yo le decía, es que yo no quiero estar aquí. Es que, por favor, sácame de aquí. Y también tenía en ese punto, ya habían varias veces que yo había tentado contra mi vida también. Lo había intentado. Me autolesionaba también. Y yo descubrí un mundo que hoy en día existe y es real. Es un mundo en el que la salud mental sí se ve afectada. Y ese mundo puede parecer que está escondido, pero no lo está en las redes sociales, en internet. Y ahí era que yo estaba. Y como les dije, la relación con mi mamá, incluso con mi hermano, yo no, yo no tenía esa relación, ni no la sentía. Pero durante ese proceso, hubo un día
en el que yo dije, ya, es hora. Y yo recuerdo que esa madrugada yo me desperté y yo estaba decidida. Yo dije, ya. Y yo no abrí los ojos. Yo me quedé con los ojos cerrados pensando, yo me voy a levantar, yo me voy a tomar unas pastillas y ya. Nadie se va a enterar, nadie me va a ayudar, o sea que cuando lleguen va a ser ya tarde, o sea que va a funcionar. Cuando yo abro los ojos para yo pararme, ya hacía días, el Señor sabía lo que yo estaba pensando y Él venía tratando conmigo, pero yo lo estaba ignorando. Cuando yo abro los ojos, yo no le puedo decir que yo vi algo, yo no le puedo decir nada porque realmente no fue así. Me dijeron unas palabras y yo creo que sí fue el Espíritu Santo. No las recuerdo, fue como si le hablaran a mi espíritu, porque no las recuerdo. Y yo le pregunté, lo único que yo le pregunté fue, ¿cómo tú sabes lo que yo estoy pensando? ¿Cómo tú sabes lo que yo voy a hacer? Y cuando yo abro los ojos, o sea, yo reacciono y por mi reacción yo me siento en la cama. Y de ahí para allá yo no recuerdo más nada porque me durmió. Y no me pude levantar hasta el otro día. Me durmió en un sueño súper profundo. Y, y al otro día, yo incluso le comenté a mami, pero obviamente yo no le dije a mami lo que yo pensaba hacer. Ese tipo de experiencias con el Espíritu Santo, yo, como no conocía a Dios de esa manera, yo no las entendía. Y yo decía, pero es que yo me estoy volviendo loca. Y yo recuerdo, mami, un día, y mi hermano estaban muy preocupados porque yo no comía y, y aparte de todo, como yo estaba actuando. Y mami lo descubrió, vio las lesiones que yo tenía. Eh, no voy a juzgar ni culpar su reacción, pero me sirvió bastante. Tal vez en ese momento yo me sentí súper mal, pero hoy en día yo agradezco, porque ese fue uno de los impulsos, aparte del de Dios, que a día de hoy yo digo que eso fue papá que me sacó de ahí. Papá fue mi psicólogo, papá fue mi todo. Y a partir de ahí yo decidí que yo no quería estar ahí. Yo no sé cómo, pero yo dije, yo no quiero estar aquí. Yo tengo muchos sueños, yo tengo muchas cosas que yo quiero hacer, muchas personas que yo quiero ayudar. Y a partir de ahí yo fui intentándolo. No les voy a decir que caí muchas veces porque fue de años. Fue años en los que pensamientos iban y venían. Y en todo ese proceso, papá me demostró amor. Y en todo ese proceso, yo pude entender a mi mamá. Y la pude entender. Y él también, por lo que yo muchas veces, llorando en mi habitación, cuando yo tenía 5 años, en las madrugadas, en medio de todo el caos, yo lloraba y yo le decía a papá Dios, duérmeme. O sea, duérmeme, por favor, duérmeme. Yo no quiero escuchar. Y, y en medio de todo eso, yo también le pedía, porque yo no quería ni tener ese sentimiento. Yo llegué a un punto, tal vez ustedes no digan qué horrible,
pero yo generé cierto odio hacia mi mamá. Y en ese proceso, eso fue restaurado. Y yo pude decir, es que si ella no puede cambiar y si ella no puede ver tal vez lo que está mal o no tiene esa ayuda, entonces yo voy a hacer esa ayuda. Y si ella no lo puede hacer, entonces yo lo voy a hacer. Y yo no me voy a poner ni en posición, ni en posición de guerra, ni en contra, sino a su lado. Me voy a poner en su lugar porque ella hizo lo que ella pudo, con lo que ella pudo, con lo que ella aprendió. Y así fueron varios años. No fue de una vez, pero así pasó varios años. Y hoy en día, la relación con mi mamá es muy distinta. A pesar de las diferencias, porque somos muy diferentes, pero a pesar de todo eso, hoy en día es muy diferente. Y hoy en día yo hago todo por ella. Hoy en día yo trabajo por pensando en yo le quiero dar a ella lo que ella quiso tener y nos lo dio a nosotros, lo que ella se quitó para dárnoslo a nosotros. Y, y así yo pienso. Yo tal vez no soy muy expresiva, pero ella sabe. Y hoy en día yo puedo ver eso. Yo no lo había visto de esa forma. Yo simplemente lo vi como algo más. Y leyendo a José, yo me di cuenta, wow, todas esas veces que yo le pedí al Señor que trabajara y trabajara en mí y en mi familia. Y yo no me había dado cuenta de lo que Él estaba haciendo. Yo no me había dado cuenta de lo que Él hizo. Y así Él lo sigue haciendo. Con cada persona de mi familia, con mi hermano. Bueno, le digo, con mi hermano yo me llevo súper bien. eh, en mi adoración. Y, y aunque peleamos como hermanos, yo lo amo. Y asimismo Dios ha restaurado nuestra relación. Asimismo, muy bien me llevo con mi hermano a día de hoy. Y yo sé que Él lo va a seguir haciendo. Y no, exacto. Y lo va a hacer conmigo. Y lo va a hacer trabajando conmigo y ayudando a reconocer mis errores para poder y también aprender de ellos, aceptarlos y cada uno de nosotros mejorar. Asimismo, yo no sé si tal vez alguien esté pasando por una situación similar, tal vez alguna situación de depresión, de trastorno alimenticio, pero algo que siempre yo le digo a las personas que tienen ese tipo de problema es que el mejor psicólogo es Dios. Y yo no le puedo dar ni una receta mágica, ni le puedo decir esto y esto, porque fue papá que me sacó de allí. Y a día de hoy, yo sigo impresionada cómo él lo hizo, porque yo no fui a terapia, yo no fui a nada. Eso fue papá Dios ahí puliendo, quitando, poniendo. Y la persona que la mentalidad que yo tenía antes y la que tengo ahora cambió bastante. Y Él me pudo restaurar y me pudo dar ese amor en ese momento para yo poder dárselo a la persona que yo no se lo estaba dando. Y bueno, hasta aquí me ha llevado Dios. Bueno, sí,
Bueno, yo hago este llamado de esas personas que están en una cárcel mental, de esas personas que creen que no pueden salir de allí, que necesitan medicamentos, que necesitan recetas mágicas. Lo único mágico y lo único que lo puede ayudar de ahí es Dios y su amor. Y sí se puede salir de ahí. No es imposible. Y Dios lo hace. Dios restaura relaciones, restaura la mente, restaura tu vida cada día. Y si tú estás en esa cárcel mental, puedes pasar aquí para que te oremos y te ayudemos, porque no estás solo o sola. Yo también estuve ahí y entiendo lo difícil y entiendo esa posición de yo no podré. Tú no podrás, pero Él sí puede y Él tiene el control.